Hoy día vamos a pasar a ver un tema muy interesante, por lo menos que a mí me encanta, pero vamos a hacer este semestre un poquito más general de lo que espero, el otro ya no puede ser París. Y vamos a empezar con el sistema nervioso. Y desde el punto de vista como eso conceptual, el sistema nervioso tiene varias funciones. Pero ¿cuáles son las dos o tres? Primero, tiene una función motora. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ojo, yo parto de lo más básico posible para entender lo que vamos a hablar todo el tiempo. Es decir, produce contracciones musculares para un movimiento, pero también fecha la parte motora. Por ejemplo, tenéis contracciones de otro tipo de cosas que no son conscientes. ¿Qué otras contracciones que no son conscientes hay, por ejemplo? Porque cuando te contraen la mano es consciente que estoy contrayendo los músculos, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué cosa? Peristaltismo, o sea, contracciones intestinales, contracciones de los músculos, erectores de los pelos cuando tenéis miedo. ¿Se entiende lo que digo? Es una función. Una función que puede ir para acá primero, sensitiva. Y en este sentido, y aquí tiene que tener mucho ojo, tenemos una producción externa e interna. La externa en todo caso es la exterocepción, es lo que se llama, es decir, todo aquello que te informa lo que está pasando en el medio ambiente. ¿Queda claro? Y desde este punto de vista no solamente la temperatura, sino también la visión, el olfato. ¿Se entiende lo que digo? Todas esas cuestiones te informan lo que está pasando por fuera, en la percepción externa que se llama. Y entonces, por esto, uno cuando habla de esto tiende a pensar siempre en el calor, en la presión, en el frío, no, también el olor. ¿Queda claro? La visión son percepciones externas, porque es una percepción. ¿Y de qué tipo? Sensitiva. ¿Queda claro lo que digo, no? Tiene una percepción interna independiente de lo que hay aquí. Porque justamente, paso radio, la percepción interna es lo que tú sentís, por ejemplo, cuando te doy la guata. No sé si me entienden. Es una percepción interna, que es súper obvio, que es percepciones raras. Y eso es a lo que se refiere, que esto es tiene dos sistemas, pero también el objetivo integrador. Mire, analiza la información recibida y toma decisiones que afectan la conducta, estímulo, un peligro lejano. ¿A qué se refiere esto? Para que ustedes puedan contextualizar. Por ejemplo, voy a imaginar en caso. Un animal tiene un problema motor en una pata para llegar a un caballo, ¿cierto? ¿Cuál es la decisión que va a tomar el sistema nervioso? Va a empezar a ocupar más el otro miembro. Que parece una cuestión trivial, pero no es trivial porque son decisiones que toma el sistema nervioso. Y uno cree que son. Ahora, usted comprenderá que esta función integradora tiene cierto límite. Tenía un cáncer pulmonar, por más decisiones que toma el sistema, que lo hace para evitar que continúe, puede continuar. ¿Se entiende lo que no? Por lo tanto, tú tienes que mirar el sistema nervioso como, primero, como un sistema. Porque desde el punto de vista pedagógico se divide en varias partes, pero es uno, y que tiene esa función. Ahora, obviamente, y aquí quiero que lo veamos y veamos al cachar, cuando hablo de integrador, también estoy integrando el sistema endocrino, porque el sistema endocrino, que no le digan un profe de fisiología, es sistema nervioso. Y ya vamos a ver por qué. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo sale al final del sistema nervioso. Ahora, desde el punto de vista de cómo lo podemos clasificar en términos muy macro, decir que el sistema nervioso, ojo, pero acuérdense, ¿cuántos sistemas nerviosos hay? Uno, que eso siempre tenganlo claro, porque en los libros tienen ese pero, que te divide algo que no es. El sistema nervioso central es lo que está, fíjense, está el centro de estructuras óseas. Por eso tenemos la médula, que está al centro de qué cosa? De la columna vertebral, y también el encéfalo, cerebelo, tronco encefálico, que está en el centro de la cavidad craneana. ¿Se entiende por qué se llama central, no? Porque está dentro de estructuras óseas. Y está dentro de estructuras óseas porque no es que no sean importantes al resto, pero son hiperrelevantes. ¿Queda claro? Tenemos después el sistema nervioso de qué tipo? Periférico, que son todos los nervios que inervan el músculo y los órganos. Y aquí voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, si tú te cortás aquí y perdiste la sensibilidad del dedo, ¿es un problema neurológico, sí o no? Sí. ¿Pero de qué tipo? Periférico. ¿Se entiende lo bueno? No es central. Porque puede que te pase eso y no sea periférico.
central. Y ahí encuentro ver dónde. Que trataré de a poco de llevarlo a eso, porque, ojo, neuroanatomía son 6 meses, y no te puedo pasar 6 meses en neuroanatomía, imposible. ¿Estamos? Pero también tenemos un sistema nervioso autónomo, que después lo mueve, que dice el simpático en parasimpático. El sistema nervioso autónomo, Mauro, es periférico. ¿Se entiende lo bueno? Es periférico. Ya lo vamos a ver por qué. Porque, suponte, en las contracciones de los órganos intestinales son conscientes o inconscientes. Inconsciente. Claro, pero los órganos intestinales están en la guata. Sí. Por lo tanto, los nervios que están allá son periféricos. ¿Me entienden el concepto, no? Sí. Pero pertenecen a una rama del sistema nervioso autónomo. Si te fijas, hay nervios entonces periféricos que son, como quien dice, involuntarios, que dependen de acá, que son estos, digamos, que este autónomo depende de este. Es este, pero es esta la. No sé si me entienden. Sí. Estamos para que no piensen que el periférico no es solamente los músculos, los nervios que dan a músculos o que tengan sensibilidad, que son conscientes. Y ahí tenéis varios ejemplos que los vamos a tratar de ver. Es decir, en términos más prácticos, estáis viendo este guayo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, este es un estudiante. Doctor, tengo 9, aquí quedaste. Aquí tenemos el encéfalo, la médula, que sería el sistema nervioso Central. Y todo esto es periférico, pero en este periférico, ¿quién está metido también? El autónomo. El autónomo. Y que, ojo, además depende de esto. Que claro, la dependencia que es súper estrecha. Pero si fusionáramos a un esquema, y aquí empezamos ya a poner un poquito de color, ojo, todo esto, después le subo el esto, porque ayer terminé esta cuestión de que la modifica para ustedes. Para el amor. ¿Ustedes siempre dependen del sistema nervioso central? ¿Qué cosa, no? El autónomo. Todo. Siempre. Todo el central en la torrentel. ¿Estamos de acuerdo? Y es tan importante que por eso está dentro de la columna o dentro de la cavidad craneana. Estamos, todo. Ahora, lo que dice aquí, que el sistema nervioso ya sé dónde se hace esto. ¿Viste? El sistema nervioso se divide en central. Todo atento, porque, ojo, esto no lo aprenden los cuadros, esto lo pongo como un referente, no cometan esa estupidez. Y el central, ¿en qué se divide? En el encéfalo, ¿se entiende la idea? Y en la médula espinal. Pero el encéfalo, que lo vamos a ver, se divide en cerebelo, bulbo raquídeo. y en realidad el tronco encefálico, que lo vamos a ver. Ah, ya. Y de aquí, fíjense, tenemos sistema nervioso periférico, donde tenemos nervios. ¿De qué tipo? Motores Motores y sensitivos. Pero también el sistema nervioso se divide en ¿qué? Autónomo. Donde tenemos fibra simpática y parasimpática. Pero al final, todo esto viene siendo ¿qué cosa? Periférico. ¿Se entiende por qué tenéis que hacer ese análisis primero, no? Sí. ¿Me explico? No entiendo. Porque si tú leí esta cuestión, te confunde. Por eso estos esquemas de antes son importantes, que tú tengáis tu concepto claro de lo que voy a hablar. Ahora, ¿qué protege el sistema nervioso central? Que es lo que hoy día vamos a hablar. El cráneo está claro, ¿sí o no? Sí. La columna vertebral. Y voy a decir, esto lo van a tener, así que no es necesario. Las meninges, que ustedes la conocen por la enfermedad, la meningitis, ¿sí o no? Y unos líquidos que hoy día no vamos a conversar, que se llama el líquido cefalorraquídeo. Ojo, miren, céfalo significa cráneo, encéfalo. Raquídeo significa raquis, médula espinal. Cefalorraquídeo te dice el líquido que está acá y está acá. Están los dos lados a la vez. También se llama cerebro espinal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, solamente para acercarme un poco al sistema nervioso autónomo, que no es tema hoy día, digamos que el sistema, que no entra en detalle, que las fibras preganglioniales, no se cuestión lo va a hacer parir en fisiología. ¿Vamos? Pero el sistema nervioso autónomo básicamente consta de dos tipos de fibras. Una fibra que son simpática y parasimpática. Y que tiene que ver, que después lo van a ver con una cuestión, a ver para que nos entendamos bien, en donde aquí hay un ganglio. A ver primero, ¿cachan lo que es un ganglio o no? Sí. A ver, ¿qué? Son puras, el profe nos dijo que eran puras neuronas que llegaban ahí el ganglio. No, usted nos explicó que no iban a explicar que era el linfonódulo, pero que no era así. Bueno, ya, primero. Son puras terminaciones de neuronas. Pero lo voy a explicar yo. Ya, pero espérate. A ver, que aquí hay un básico.
¿Cachan todo lo que una neurona bien sí o no? Ya, que una neurona... Es que saben que, ojo, hay miles de tipos de neuronas. ¿Qué hacer los chiquillos, sí o no? Voy a hablar la que a mí me interesa, para que sepamos lo que es. No siga vibrando si no te da un chachazo. Así, en el nuevo sistema de audio. Chachazo. Aquí hay un núcleo. ¿Estamos de acuerdo, no? Una Esta parte es lo que se axón, llama soma o cuerpo. ¿Queda claro? Sí. Por eso están las enfermedades somáticas Sí. o psicosomáticas, soma del cuerpo. Esta Axón. cuestión sería el Axón. axón. Es que ya vamos a ver cosas que son súper básicas pero que para mí son importantes. Y esto también, ojo, insisto, esto es un estándar, hay miles de tipos de... Sí, sí, lo Y aquí pasamos. hay una cuestión que se llama arborizaciones terminales. Y Nani. aquí hay unos botones sinápticos Ujú. que liberan los neurotransmisores a las neuronas que vienen y nunca las neuronas se tocan, sino que hay un espacio intersináptico. ¿Queda claro, sí o no? Gracias por llegar. La tengo identificada, no pasó piola. Ahora, el axón no está pilucho. El axón tiene winch en la hora, Mielina. claro, pero las winch en la hora son una célula. Son células Célula. Ya. de grasita que se llaman células de Schwann. Ah. ¿Sí o no? Son células, nunca olviden eso. Y grasientas, son gorditas. Y estas células forman la vaina de mielina, pero son células. ¿Queda claro? Que son igual que un gusanito, que si es el axón, las células están envolviéndolas así. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Y eso implica que esto se aísla de la otra, porque aquí hay... ¿De qué tipo de conducta hay aquí? Perdón, ¿de transmisión de qué tipo es? ¿Eléctrica? ¿Qué dijo sí? ¿Roja? ¿Roja? Sí. No, es electroquímica, porque no nos movemos la velocidad de la luz. Estamos, porque eso están los canales de sodio y potasio. ¿Estamos claritos, sí o no? Es que tiene que empezar a integrar. Esto se integra. ¿Queda claro? Profe, pero en el fondo la transmisión en el axón es eléctrica. Electroquímica. Pero lo que gatilla, Electroquímica, lo que eléctrica. gatilla es químico. Es electroquímico, no me discutan. Profesor, Porque aquí no hay movimiento de electrones, aquí lo que hay es movimiento de sodio y potasio que tienen diferentes cargas. Lea la polarización de la membrana. Hágame caso. Ahora, ¿qué logramos con eso? Escuchen para acá. Que el estímulo sea saltatorio. ¿Se entiende? ¿Qué logramos con eso? Que todo vaya rápido. Pero aquí viene lo que a mí me interesa. Después de esta cuestión que no me interesa, claro, esto. Cuando tú tienes, esto es fundamental. Cuando tú tienes, y que lo vamos a ocupar después, acúmulos de cuerpos neuronales, varios cuerpos neuronales forman sustancia gris. Y cuando tú tenés los axones de esos cuerpos neuronales que son la cachá, y que por lo tanto va a ser la cachá de esos axones, van a tener sustancia de qué tipo? Blanca. Entonces cuando yo hablo de sustancia gris, más adelante, son los axones. Y, perdón, los cuerpos, los somas. Y cuando te hables de blanca, son los axones de esos cuerpos. ¿Y por qué se ve blanca? Por la célula de Schwann. ¿Han tenido un cerebro en la mano, no? Vayan al mercado y cómprense uno. Se comen. No coman eso, no. Son grasas. Es una verdadera grasa. Y es grasa por la de Schwann. Esto es importante porque las células de mielina son aislantes. Y la falta de esto o alteración produce una enfermedad muy grave. Muy ya. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿cómo es relacionar aquí? Porque básicamente el simpático y el parasimpático se dividen por esto. Miren, siempre ustedes tienen una neurona preganglionar y una postganglionar. Preganglionar y postganglionar. Ojo, aquí ponen una, pero en realidad no es una, son varias. Ahora, ¿por qué habláis de ganglio? ¿Por qué? Porque ganglios en el fondo también son acúmulos de cuerpos neuronales. Fíjense un detalle, fíjense por favor. Preganglionar, preganglionar. ¿Cuál es la diferencia obvia? Es largo, las hormonas, fumo más justo y una rana. Las neuronas preganglionales del parasimpático son mucho más largas que las preganglionales del simpático. Y la otra es al revés, esa es la diferencia básica, queda claro lo que digo. Pero tienen funciones, en general la gente dice que tienen funciones distintas. ¿En qué sentido? Sobre que cuando está el parasimpático produce miosis, que es miosis, contracción de la pupila.
a través de un ganglio ciliar que se llama, que después lo vamos a conversar, y el parasimpático, perdón, y el simpático que hace midriasis, o sea, dilatación de la pupila. Esto me parece una tontera y partí con ese ejemplo, tiene una connotación clínica importante. Porque han visto en todas las películas cuando llega el muerto que se quiere, y lo primero que hace le abre el ojo, le pega la iluminada, ¿cachado? En todas las películas, un clásico. No le ilumináis el ojo porque no tenéis nada que hacer. Sino que, claro, veis la película y si lo hizo el Dr. House, obvio. Pero mi ídolo no es él, es Aníbal Lecter. Él es un ídolo, el resto no. Esto es autónomo. ¿Qué te estoy diciendo cuando es autónomo? Que tú no lo controlas. Queda claro que es lo que te permite que cuando tengas muerte, más otras cosas, muerte cerebral, sigan funcionando ciertas cosas. Porque son autónomos. Cuando tú iluminas los ojos, te esperas que la pupila se contraiga. Porque es autónomo. ¿Se entiende lo bueno? Pero si tú iluminas el ojo y la pupila no se contrae y se empieza a dilatar, quiere decir que el sistema nervioso autónomo se siente cortado. O sea, se va a morir. ¿Se entiende la importancia o no? Ahora, ¿por qué IS? Porque si tú miras de todo, no le agarra el corazón para afuera. Es lo que tú tenías a mano, lo más cercano de que es una expresión de todo el sistema. ¿Queda claro, sí o no? Ahora, en general, esto lo tienen, o se lo puede publicar, porque ayer, en general, las cosas tienden a hacer distintas cosas. Lo que hacen los libros hacen como al contrario. Me explico. Miosis, midriasis. Contracción, dilatación. Bradicardia, taquicardia. ¿Se entiende lo que es? Pero también está lepigulón. ¿Lepigulón? Y el parasimpático lo para. Y el simpático es que y el simpático, ¡ay, qué rico! Eyaculación. ¿Están grabando eso? Así ya sabéis que cuando dice, oye, que simpático, ya cacháis lo que estáis. Lo cual tiene connotaciones importantes porque lo voluntario no está. Miren, si ustedes ven la figura del simpático y el parasimpático respecto a las reacciones de eyaculación, están a nivel lumbar, sacral. ¿Sí o no? Eso quiere decir que, miren lo que es. Ejemplo, te hacen examen de próstata, te meten una mano entera, nos pusimos medio y se te va a parar la cuestión. ¿Está bien, no? Se te va a erectar. ¿Por qué? Porque ahí hay terminación nerviosa que tienen que ver con la erección. ¿Queda claro? No necesariamente eyacular, pero se te va a erectar. Ahora, ¿tiene importancia eso? Sí, porque eso se ocupa en veterinaria cuando hacía electroeyaculación en los animales. Se hace electroeyaculación, se mete un aparatito que lo van a ver después y con cierto voltaje permiten la erección y la eyaculación. La eyaculación no es de mejor calidad, pero a veces es lo que se puede hacer. ¿Se entiende lo que obvio, no? Por lo tanto tiene relevancia. Y por eso voy a esos dos, no hagan de porno hoy día. Pero esto se ocupa para obtener semen. Lo cual sería muy importante, por ejemplo, si estás hablando de una especie exótica, donde el medio no está hecho para que pueda eyacular. ¿Se entiende lo que obvio, no? Entonces tiene una relevancia absoluta. Pero, ¿por qué me fui al ovario? Me fui a la ola. Porque todo nuestro sistema nervioso va a partir aquí. Y aprovecho a hacer una especie de vista. El ovario, ¿cuál es la función del ovario? ¿Se me olvidó? ¿Vámonos, doctor? ¿Cuáles son las funciones del ovario? Especialmente la chiquilla que tiene ovario. ¿Maduración de qué? De los ovoides. Y aquí no es que parta uno, son muchos, va partiendo, va creciendo guachito hasta que se forma un folículo. Ahí está, un folículo maduro de Graf, ¿sí o no? Y este va a salir por la, claro, y va a ser como una espinilla gigante. Y la espinilla gigante adentro, ¿quién tiene? El ovocito secundario. Es decir, esto mismo, esto, queda claro, chiquillo, ¿no? Ya hay que cachar por dónde estoy enfrentando el sistema nervioso. Y ahí sale el ovocito, y ahí lo que tú estás viendo el folículo maduro, ¿sí o no? O de Graf, que es muy grande, pero no es el que haya riñón. Lo que haya riñón, como que dice, ¿qué cosa es? El weight, es lo que está dentro, lo que sale. El folículo maduro es literalmente una espinilla gigante. Ojo, no es así, pero para que ustedes me entiendan. Y cuando revienta, ¡pah!, ahí sale el huevo. Y eso se llama ovocitación.
¿Pero por qué estoy en esta ola? Sí, porque tenéis que saberlo. Tenéis que saberlo. Ahora, y ahí vienen los diablos. Ahí entra el simpático y el parasimpático a funcionar. ¿Queda claro la cosa, no? Ahí gacha, ya está, y todo para allá. No falta, hay un chiste, pero no lo voy a contar hoy día porque me van a censurar nuevamente. Y llegaron al huevito. Y ahí están todos peleando, para ti, para mí, yo te gano. Pero uno va a poder entrar. Estoy hablando de normalidad. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, porque voy a entrar. Está claro. Uno, y es importante esa imagen porque entra cuneteado, no entra derecho. Y entra cuneteado porque va a llegar un momento en que suelta la cola y se fusionan las membranas. Y ahí se liberan los pronúcleos masculinos, femeninos, y forman una célula que se llama ¿cuánto? ¿Están haciendo histología? Ah, están cachando, ¿ah? Cachando. Sí, esto se sabe en el colegio. ¿Cómo se llama la célula? Bueno, generalmente se llama... Fuerte, lo escucho. Gracias. Cigoto. Y lo cual es fundamental. El cigoto es una célula diploide, claro, que va a empezar un proceso muy particular que es de segmentación y clivaje. ¿Estamos de acuerdo? Y la célula, el cigoto es una célula madre, digamos. Y todas las células que vienen células madre. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí viene la discusión si una guagua o no. Es que no voy a entrar en discusión eso, pero lo importante es que sabemos de qué están hablando. No, claro, que se hablan y no cachan de lo que estamos hablando de esto. Y ahí entramos un proceso también de lo que se llama modulación. Modulación es lo que sale ahí, es que tenéis la célula y la célula se cigoto se fecunda. Y una vez fecundada empieza procesos de, claro, división, o sea, mitosis, se va dividiendo en forma logarítmica, 2 a 4, 8, 16, 32, 64 células. Y partimos ahí, ¿ven los dos pronúcleos, no? ¿Vamos? Se juntaron y ahí ya empezaron los guachos, ¿a qué cosa? A dividirse. Ese es muy primordial, están empezando, y ahí los guachitos se están duplicando, y eso en una microfotografía electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tú estás viendo. Estás viendo ya una mórula, donde estás viendo una gran cantidad de células. Ojo, yo lo voy a explicar esto para anatomía, no voy a echar en detalle esto embriológico, porque si no estaríamos todo el día viendo esta cosa. ¿Estamos? Y aquí, esto es lo que finalmente ocurre. Fíjense que lo que voy a mostrar yo ahora es una pelota de células, en donde las células que habían adentro, formando esta pelota, se van a movilizar a un lado. ¿Se entiende? Y la cáscara va a ser una pelota. Es decir, vamos a mostrar esto. Esta cáscara de afuera eran estas células. ¿Se entiende lo que ven? Y muchas células que habían adentro, formando la pelota, se fueron a un rinconcito. ¿Se entiende? Formando esa estructura que se llama la masa celular, ¿cuánto? Interna. Ahora, no es casualidad que las células por fuera se llamen trofoblastos, porque trofo es alimentación, de ahí vienen las pirámides tróficas. El trofoblasto es lo que se va a implantar en el endometrio. El trofoblasto es lo que eventualmente va a producir, ¿qué cosa? El cordón umbilical. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Por lo tanto, es absolutamente relevante. Y de la masa celular interna, de una parte, ya vamos a ver, van a salir los sacos, amnióticos, vitalinos, y el guacho chico feo. Para mí, estos son, para mí, son puras células. Para mí no hay nada para mí. Son puras células. ¿Cachai? Y ahí nuevamente, ¿lo ven o no? Fíjense que ya aquí, a diferencia de esta, ya empezó un proceso muy importante. ¿Cuál sería ese? Claro, está la implantación, que es en el endometrio, ¿se acuerdan, no? Y una vez les dije, si tú tenías actividad sexual y quedas embarazada, la primera vez no es para ver si estás embarazada, es para ver dónde estás embarazada. Porque pueden ser embarazos inviables, o sea, ectópicos. ¿Queda claro que yo digo? Y ahí empieza un proceso muy particular, que no voy a entrar en detalle, voy a ir a lo que me interesa a mí, pero yo sé que ahí se está implantando. Y esta cuestión de acá, la masa celular interna, va a ser el futuro guacho feo. O sea, nosotros. Pero yo sé que dentro de esto, y perdonen que me salto muchas cosas, pero voy dirigido a lo que me interesa, en esta masa celular interna, yo dije que van a haber muchos movimientos celulares, escúchenmelo así, que se llaman migraciones. ¿Está? Y esas migraciones van a producir algunas membranas, que la vamos a ver en otra imagen, pero también van a producir algo muy particular, que es un embrión trilaminar. Trilaminar, que literalmente es una hoja, que lo he dicho todo el semestre, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dije que era una hoja que se juntaba? Pero esa hoja va a tener ¿cuántas láminas? 3. En castellano, 3 grupos celulares claramente definidos,
que son el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. ¿Queda claro lo que voy a decir? Es decir, lo que nosotros vimos esto. Fíjense para que hagan ustedes la analogía. Esta pelota es la masa celular interna, ¿sí o no? Ahí se está implantando. Fíjense, esto, el trofoblasto ahí se va a implantar, pero la masa celular sufre una serie de modificaciones, en donde, por decirlo de alguna manera, esta parte central, ¿cachai? Sigue central y ahí están las modificaciones. Fíjense, ¿qué modificaciones? Primero, ahí está el guacho feo, ese. Ectoderma, estamos mesoderma y el endoderma. Pero también esas células se modificaron y formaron ¿qué cosa? Fíjense, la cavidad amniótica y abajo el saco vitelino. Se entiende al final, y espero que lo vean así, que esta masa celular interna aquí al medio forma lo que se llama el ectoderma, el mesoderma, y estas partes forman las bolsas, el amniótico y el saco vitelino. ¿Se entiende eso, sí o no? De ahí viene todo. ¿Estamos? Esta parte, esto quiero que lo vean. Esta imagen, insisto, la voy a subir, no la subí, ¿estamos de acuerdo? Esta presentación, esta es fundamental. Porque este periodo es crítico en el desarrollo embrionario. ¿Por qué es crítico? Porque pueden haber alteraciones congénitas, que es distinto a hereditario. Hereditario es lo que tú heredas por tu genes. Congénita, es cuando hay alteraciones de la movilización o migración celular, que trae varias consecuencias. Pueden traer, y que son las típicas patologías del desarrollo congénitos. El niño nace sin un brazo, con la espalda abierta, con el abdomen abierto, sin cerebro. ¿Se entiende lo que veo, no? Muchas patologías que pueden suceder porque te sucede nomás, ¿se entiende lo que veo? O sea, idiopáticas, no tienen causa conocida, pero generalmente pueden ser inducidas. Soy buena para el copete, para la droga, fumáis, te tomaste justo una aspirina sin saber, o cualquier fármaco te puede inducir alteraciones congénitas realmente terribles. ¿Queda claro lo que veo? Que las pueden ver. Ahora, por eso, si usted tiene actividad sexual y pretende tener hijos, sea responsable. ¿Entienden lo que veo? Sin embargo, insisto, a cualquiera le puede suceder, porque eso es parte del cuento. Me voy a poner histórico, o un momento cultural. En los 60, léanlo, una droga que se inventó llamada talidomida, un clásico, que fue creada para las mujeres embarazadas, para el bienestar de los niños, pero era mutagénica, y una generación de niños que nació sin brazos, sin piernas, fue realmente descalabro, porque la industria farmacéutica toda lo vendió a mujeres embarazadas, y fue descalabro. Léanlo, búsquenlo, para que se interioricen, porque aunque sea pesado, van a ser médicos, y el médico puede tener muchas cosas, pero ignorante no. ¿Quedó claro? Pues son parte del desarrollo que tiene que tener, ¿ok? La talidomida fue nefasta, realmente fue nefasta. Y fíjense, ahora voy a preocupar de esto, miren para acá. Este guacho chico, que es guacho chico para algunos, para mí no, estas células, estas fuimos nosotros. Es decir, mira que me veía lindo, cabro chico. Sí, era del mundo. ¿Cachai? Pura sensualidad. ¿Cachai? Y esa sensualidad, vista de otra manera, esa es. O sea, es una cuestión rodeado por dos sacos. Y este guacho, esto creo que lo imaginen, que en el fondo es esto. ¿Ven o no? Claramente te lo indica. Ese guacho forma una lámina, una hoja larga. Y ese guacho, viejo, éramos nosotros, así de feito como te digo, y de ahí van a hacer todo el cuerpo. De hecho, me voy a poner en la otra posición, eso ya es un ser humano. Para mí no, pero es un ser humano, o un animal. ¿Queda claro? Y quiero que les quede claro esto, que primero es así, son 3 capas de células, pero externamente sería como una hoja larga. ¿Cierto? Una. ¿Me entienden lo que veo, no? Y eso es lo que se llama embrión trilámico. ¿Queda claro? Pero yo sé, porque le he dicho 1000 veces, y se lo he dicho todo el semestre, que yo le dije, esto hace esto. ¿Se acuerdan de lo que veo, no? Ya, en el fondo, el trilaminar hace esto. Pero ojo, lo hace así. ¿Queda claro lo que oigo? Y por eso que ya es que cuando se cierra, miren para acá, ya cachar. En el fondo, si tú miráis esto, miren para allá, este es el ectoderma, ¿sí o no? Y por eso cuando esto se cierra, ¿qué queda para afuera? El mesoderma. Claro, ¿se entiende por qué o no? ¿Qué hace el piel? No sé si me entienden lo que oigo. ¿Queda claro, sí o no?
Y adentro se doblaron tres cosas se doblaron. Y adentro se formó un tubo. ¿Se entiende que al final se formó un tubo? Claro, neural, pero ¿por qué neural? Porque en ese tubo es el ectoderma, no sé si me cachan. ¿Se entiende lo que no? Y eso es súper importante porque aprendes todos los nombres que queráis, pero tenéis que imaginar el proceso. Nunca aprendan de memoria, imagínenselo, piénsenlo. Y así vais a entender muchas cosas. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Por qué queda fuera el mesoderma y no el endoderma? El meso, porque, perdón, el endoderma queda afuera. El lento. Porque lo queda por fuera. Yo me equivoqué, sorry. Déjenme, cabrón. Yo les dije, lo dije, soy de una línea. La caspa al diablo, como le dije el otro día, hace efecto. ¿Nadie está aquí de carabinero? No, entonces démosle nomás. Tampoco. No, si se andan. Entonces ahí están las tres. Pero si ustedes miran, y aquí me viene, esa membrana lisa, ya, ¿quedó claro? De repente, por lo que te dije, como quiere doblarse, empieza a hacer un surco. Ojo, en el fondo lo hace a todo, sí o no, pero a mí me interesa ¿qué cosa? El ectodermo, porque el sistema nervioso nace completamente desde el punto de vista embriológico del ectodermo. ¿Queda claro, sí o no? Desde el punto de vista embriológico de ahí nace. No correspondan a estupideces, hoy nace el cerebro, no. El cerebro es esto, ¿estamos de acuerdo? Ahora, miren para acá, fíjense el detalle. Creo que en esta imagen porque me va a ir en la volada. Fíjense que aquí lo tenemos, es que trato eso, ¿se acuerdan que eso era un embrión, se la mirada, papá? Aquí lo vemos ya, una microfotografía electrónica con las tres capas claramente definidas, ¿sí o no? Y aquí me gusta esta imagen, la encontré a todo cachete, porque fíjense que aquí se ven las capas, ¿la ven o no? Endoderma, mesoderma, endoderma. Fíjense cómo se ve, cómo empieza el surquito, ven los sacos, ¿no? El alantoide, el amniótico. Fíjense que eso, que era un guacho, ¿se dan cuenta, no? Eso se empieza a plegar, ¿se dan cuenta? Se empieza a plegar hasta formar el tubo. Es decir, esto, visto en 3D, es eso. Y fíjense ahí, se ven las capas, ¿no? Y se empieza y empieza a hacer esto. Y fíjense cómo este guacho es esto. Se empieza a cerrar, ya se formó el surco, se empieza a cerrar del centro hacia los neuropolos, hacia los extremos, formando ¿qué cosa finalmente? El tubo neural. Es decir, esto es lo que estamos viendo. ¿Queda claro, sí o no? Ojo, no es tan así, pero insisto, cuando lo veas te das cuenta que hay cosas que no son tan así, pero lo que interesa es que el concepto lo tengan. ¿Estamos? Y de hecho, del tubo neural salen unas estructuras muy particulares que se llaman las crestas neurales, pero de ahí derivan, que eventualmente van a ser los nervios periféricos. ¿Se acuerdan del sistema nervioso periférico? ¿Estamos? O sea, todos los nervios que entran o salen del central. ¿Estamos? ¿Va quedando clarito, sí o no? Sí. Y aquí, por ejemplo, aquí va a estar la cabeza, aquí va a estar la patita, el poto, para que me entendáis bien. Aquí se está cerrando y puede que no se cierre, espina bífida, ¿me escuchamos eso, sí o no? Puede que no se pelicen, que esté sin patitas, puede que no se cierre aquí, anencefalia y todas las patologías, entre muchas que pueden pasar. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Ahora, esto es lo mismo. Ahora, el tubo neural, ¿se entiende lo que es el tubo neural ya, no? El tubo neural, el ectodermo cuando se da vuelta, toda la hora, el fondo del tubo, y aquí podéis ver las mismas imágenes. Fíjense, tiene dos porciones. Tiene una cefálica, pero ya, ¿cefálica cuál sería? La azulita, ¿la ven o no? Tiene una porción, ¿cuánto? Caudal. Que la caudal en el fondo, ¿cuál va a ser eventualmente? Médula de espina. Nada. Aquí ya no fue derecho, me salté una serie de cuestiones y tengo que saber que esa división va a estar justo a nivel del agujero magno. ¿Se acuerdan? Pero tenemos dos porciones, una adelante y otra atrás. ¿Ok? Y o sea, además que como era un tubo, ese tubo adentro tiene una cavidad, ¿se entiende? Esa cavidad después vamos a ver que es la que está llena con líquido cefalorraquídeo. Y evidentemente, fíjense un detalle. Ese tubito es acá y acá, o sea, quiere decir que el líquido va a estar acá arriba y acá atrás. Por eso hace rato dije que se llama líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. En clara alusión que están en los dos lados. ¿Queda claro entonces? Ya. Y aquí, fíjense, básicamente estamos viéndolo mismito, ¿ok? Y aquí es donde viene el cuento. Voy a hablar del tubo neural, ¿cuánto? Cefálico o encefálico, ¿estamos? Yo sé que el tubo neural cefálico, sé que aquí está la médula espinal, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Ahí está el agujero magno, y el tubo en la parte cefálica va a producir 3 vesículas, ¿estamos de acuerdo? Que se llaman prosocéfalo, mesencéfalo, romboncéfalo. Y yo sé que esto está lleno de líquido cefalorraquídeo.
quídeo. Ahora, es súper importante esto porque, insisto, aquí puede pasar cualquier cosa que se migre por otro lado y en todas las patologías que se te ocurran. Y si lo miramos desde el punto de vista del otro monito, ojo, me gusta mostrar imágenes porque ustedes aprendan de imágenes. Eso es lo que está pasando. La médula espinal, a ver o no, prosencéfalo, está con color incluso, mesencéfalo y romboencéfalo. Pero aquí ya está metido en la futura cabeza. ¿Cachai? Que parece cualquier cosa esto, ¿no? Pero ahí está, ahí ya empezaron a aparecer las patitas y las manitos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? ¿Y qué sería eso? El cordón umbilical. Sigo. El rombo va a ser... Ya vamos a cachar. Ya vamos a cachar. Ahora, sí, vaya que vuelta. Ahora, de 3 vesículas primarias, por favor, porque aquí tengo un mono que les va a servir un montón, y por eso elegí ese mono, pasamos a más versículos. De esta es lo que te estoy diciendo, que el mesencéfalo no se divide. ¿Estamos de acuerdo? Y el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y el romboencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que son las vesículas secundarias. Ahora, pero yo no quiero comentar esto así nomás, sino que aquí están las mismas vesículas secundarias, en otro esquema. Se entiende que muestro lo mismo, pero en otro esquemita, para que tú veáis cómo se fueron dividiendo. Aquí es lo mismo. ¿Se dan cuenta que aquí sería la médula? Aquí, este guacho, como resumen, antes de mostrar lo que quiero, fíjense que aquí está el trilaminar, ¿se ve o no? Sí. Empieza a hacer el surco, miren este guachito. Y esta imagen, si tú miras esta imagen, se parece mucho a esa, se parece mucho a esa y a ese guacho. ¿Sí o no? Ese guachito que hay ahí, este feo podo acá. Pero si lo miráis bien, se empieza a aparecer ese, porque ya empieza a tener la otra vesícula. ¿Se dan cuenta de lo que oye, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Como resumen. Lo mismo, pero aquí te lo doy en partes. Pero esto es lo que es fundamental. Esto es un esquema que es más fácil, porque te dice lo siguiente. ¿Tenéis cuántas vesículas? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Pero el telencéfalo solo es el cerebro, lo hemisferio del cerebro. ¿Se entiende lo que no? Te lo estaba diciendo. Después dice, ¿dónde está la otra? Aquí. Tenemos el diencéfalo, es esto. Tálamo, hipotálamo, que son parte de, pero estos son fundamentales. El mesencéfalo lo cambia y el metencéfalo sería acá el puente y la protuberancia. Y los pedúnculos. Este esquema no creo que lo mandáis de memoria, pero quiero que lo miren, de a poquito vamos a ir avanzando. ¿Va quedando claro esto, sí o no? ¿Se dan cuenta que de un tubo digamos estas cosas muy complejas, sí o no? Sí. Cosas que son súper fundamentales, entonces lo tenemos que tener clarito. Y es lo mismo ahí, de nuevo para hacer cadete, pero hace una división ya con un cerebro, un encéfalo grande ya adulto, para que usted lo pueda después relacionar. Impacto, ¿quedó claro, sí o no? Todo esto era la intro. Claro, era como que dice la intro para entrar en detalle. Pero, aunque no me crean, es fundamental que sepan esto, aunque sea, que no es tan básico, pero lo deben manejar. ¿Estamos? Voy a empezar a hablar del sistema nervioso central o eje encéfalo-medular. ¿Cachaste lo que se llama eje encéfalo-medular? Porque esto, el sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal, que está compuesto por, ya vimos la médula y el encéfalo. Voy a ir viendo parte a parte. ¿Estamos? El encéfalo tiene el cerebro, que es el telencéfalo, que eso te lo aprendí después. El cerebelo, ese, o cerebro pequeño también que le dicen, y el tronco tallo encefálico, eso. A su vez, miren para acá, quiero decir, no lo quiero memorizar ahora, voy a reiterarlo siempre, pero a su vez el tronco tallo encefálico, que es esto, tiene 3 porciones: pedúnculo cerebral, puente de Baróleo, protuberancia anular, médula bronca, bulbo raquídeo. Esto, lo primero que quiero que tengáis claro es esto. Esto es el sistema, este es el encéfalo. Esto es el encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? El cerebro, para acá, puedo decir cosas que básicas. Y el cerebelo se unen al tronco tallo encefálico. ¿Cacharon lo que dije? Independiente que tenga pedúnculo cerebral, puente y bulbo raquídeo. Estas dos cosas se unen acá, a través de pedúnculos. Cuando yo te hablo de pedúnculo es cómo se unen. Pero ya van a haber varias cosas. Todo lo que entra o sale del cerebro o cerebelo, cacha, todo lo que entra o sale, y obviamente entra o sale y viene de la médula espinal, ¿se entiende? Tiene que pasar ¿por dónde? Por el tronco tallo encefálico. Todo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Por eso, y después lo vamos a ver más específico, cualquier lesión de tronco tallo encefálico te va a ir cortado.
te voy a ir cortado. Ahora, esto, el tronco tallo está delante justo de ¿qué? El agujero magno. O sea, está protegido ¿con qué? Con hueso. Pero esto es fundamental. Este esquema es básico. ¿Queda claro, chiquillos? Sí. Porque obviamente te voy a preguntar qué cosas tiene, qué partes tiene, pero vamos a ir tratando de verlas de a poquito. ¿Queda claro? ¿Viste? Si todo usted le tuve aquí. Y esto yo tiendo a usar imágenes humanas, pero tú lo vas a poder trasladar a animales y lo hago para que ustedes tengan un concepto. Vamos a tener que hablar por ahí. Cerebro, fíjense, cerebelo, esto es súper importante, fíjense cómo ocupa un espacio grande y el tronco también encefálico. Observen bien, ahí está la columna, ¿la ven o no? Sí. Por lo tanto, lo buscan pedúnculo cerebral. ¿Estamos? Y aquí la protuberancia. ¿Se entiende lo que es la protuberancia, no? Estamos claros. Está como embarazado. Sí. Protuberancia, pero también dicen puente auróreo. Ya van a ver por qué dicen puente. Protuberancia queda claro por qué, ¿cierto? Y esto sería el bulbo raquídeo, o médula o longa. ¿Queda claro? Y todo esto que sería el tronco tallo encefálico, cerebro y cerebelo. Así se ve. Y se ve la relación que hay en eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí estaría la nariz, los cornetes, bulbo olfatorio y todo lo que hemos conversado. Ah, no, con usted no, que vamos a conversar después. ¿Queda clarito, sí o no? La lengua. ¿Y cacha el cuerpo color o no? Sí, la voz. Para indicarte que esto es claro. ¿La médula cuánto? ¿Qué médula? Médula espinal. Ya no. Lo voy a hacer. Ahora, pero cuando empezamos el cerebro, lo primero que voy a llamar la atención, por favor, todos atentos. Lo primero que voy a llamar la atención, el cerebro tiene muchos giros o circunvoluciones. Es lo mismo. On the world, around the world. Muchos giros o circunvoluciones súper importantes. Que después, amor, no quiero que te las aprendas todas. No quiero que te aprendas ninguna. Si no quedar en el suelo. Y de hecho, pero antes de seguir, existe una clasificación que también se usa en los perros, que más o menos, según la zona del hueso, es la zona que tú determinas en el cerebro. Por eso te habláis de los lóbulos del cerebro, ¿se entiende? Lóbulo frontal, los craneales, los parietales, los occipitales, temporal, pero también hay otro lóbulo que hay que separar, que se llama el lóbulo de la ínsula, que dice que está ahí tapadito. ¿Se entiende? Ese hay que separar ese, o sea, el frontal del temporal, y abajo estaría el lóbulo de la ínsula. ¿Queda claro lo que oye, no? Todo eso señala el lóbulo. Fíjense porque ir armando a poquito. ¿Queda claro, sí o no? O sea, tuviste que tiene lóbulos, los dividiste según el hueso, y tuviste que tiene unas circunvoluciones o giros. ¿Se entiende por qué giro, no? Porque hace una vuelta con giro. ¿Ok? Y ahí tú estás viendo una serie de circunvalaciones a los giros. ¿Qué sería esa cuestión de abajo? El cerebelo y todo eso que el tronco tallo encefálico. Eso es lo primero, lo estamos ubicando. Y aquí tenemos algunos giros, todos con nombre, pero no me interesa que te lo aprendáis con nombre. Lo único que me interesa es que sepan que tiene giros, por ahora. Ahora, ¿existen cisuras en el cerebro? Sí. ¿Qué son las cisuras? En el fondo, estos lóbulos, lo voy a mostrar aquí, están, ¿ven que a veces entre los giros hay unas cosas profundas para adentro? Sí. Eso serían las cisuras. Voy a hablar de las que a mí me interesan. La primera cisura obvia es la interhemisférica, es decir, la que separa los dos hemisferios del cerebro. ¿La ven o no? Sí. Que podemos ver a dónde llega. A mí en este momento quiero que sepan qué es eso. ¿Estamos? La cisura interhemisférica. Hay otra cisura que se llama transversa, que la vamos a ver después, que separa cerebro de cerebelo. ¿Estamos? Ahí la tenéis. Y hay otras cisuras que son súper importantes para mí, súper relevantes, que son una central o de Rolando y una lateral o de Silver. ¿También o no? Una central de Rolando y una lateral o de Silver. Hay otras más, así como la calcarina que hay atrás y una serie de más. ¿Estamos?
Y ahí están expuestas, la podéis leer, pero no me interesa. Es decir, lo que tú estás viendo es los hemisferios, con los giros surcos, que tiene una cisura, muchas, pero a mí me interesa una que se ve por acá, la central, y una que no se ve, que es la lateral, o sea, la de Rolando y la de Silvio. Ahí estáis viendo la transversa, ¿se entiende? Y la longitudinal. Y se ve que adentro, al fondo de la longitudinal, hay algo, ¿sí o no? Ese algo lo vamos a ver después. Y en un corte transversal, el Charcot, que se llama, nosotros podemos ver varias cosas. Fíjense por favor, ¿qué cisura? La interhemisférica, y llega a un puente. Después vamos a ver ese puente. Pero yo creo que destaquen lo siguiente primero. Claramente estoy viendo en la corteza. ¿Qué sustancia es esa? Gris. ¿Por qué gris? ¿Y qué cosa es la sustancia gris? Los somas. Y veo claramente que aquí hay sustancia de qué tipo? Blanca. ¿Qué sería? Los axones delta. Y algunos pueden ser tan largos que salen de aquí, salen la negra por allá. Unas neuronas que se llaman piramidales. Ok, eso es lo primero. ¿Cachaste por qué era importante que supiera ahí eso? Veo que la cisura longitudinal, fíjense, remata en el fondo, en algo lo vimos, en algo que tiene un nombre que es el cuerpo calloso, que después lo vamos a conversar. Pero antes quiero que vean que el cuerpo calloso, fíjense, ¿qué fibras son? ¿Qué fibras? ¿Qué color se ve? Claro, son fibras blancas, o se ve blanco, porque no es un pedazo de grasa que une dos hemisferios. El cuerpo calloso son fibras que pasan de un hemisferio a otro y del otro al otro. Fibras, o sea, neuronas, ¿se entiende lo que no? Que van del hemisferio derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho. ¿Por qué? Porque los hemisferios se regulan. ¿Queda claro, sí o no? No anda cada uno por su lado. Por lo tanto, el cuerpo calloso, para ti de aquí en adelante, no es un puente. Es algo que une. De hecho, cuando a ti te hablan de puente, significa fibras que van uniendo. Puente o protuberancia anular. Algo une. ¿Se entiende lo bueno? Porque todo esto, y esto consiste en una teoría de anatomía, todo esto son fibras que algo hacen, que voy a tratar de traspasar eso. Me llama la atención también que existen algunas cavidades acá. A ver, ¿no? Me estoy adelantando un montón, pero para que hagamos, integremos. Y estas cavidades se llaman ventrículos. Así como los ventrículos del laringio, ¿se acuerdan? Ventrículo es una cavidad. Por eso los ventrículos del corazón es una cavidad. Pero en este caso se llaman ventrículos cerebrales. ¿Y cuántos hay? Y se llaman laterales. ¿Se entiende por qué lateral, no? Dicen primero, segundo ventrículo, primero y segundo. Y hacen eso porque acá hay otra cavidad, ¿la ven o no? Y esa cavidad se llama tercer ventrículo. ¿El cerebro cuántos ventrículos tiene? Tres. Y quiero que vean, insisto, y esos ventrículos están llenos con ¿qué? Después lo vamos a ver, con líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa, y que no lo dije, lo voy a decir ahora, que dentro de los ventrículos laterales y dentro del tercer ventrículo hay una especie de plato Tallanini de vasos sanguíneos que son capilares, que se llaman plexos coroideos. Y los plexos coroideos, que es los ventrículos laterales y el tercero, son los que forman el líquido ¿cuánto? Cefalorraquídeo. Que vamos a ver después que llenan los ventrículos y mantienen un volumen al cerebro. En castellano significa que si un gallo tiene un accidente, lo he visto, tiene con masa encefálica, pérdida y sale el líquido, literalmente el cerebro se chupa, como pasa. Porque le da volumen. Queda claro, despierta. Y ahora sí. Pero los ventrículos están separados entre sí, ¿o no? Sí. Por el tabique que se llama septum lucidum o pellucidum. Septum es tabique o pared, que son sinónimos. Y el tabique va, por favor, del cuerpo. ¿Cuántos años se murió? A esto que se llama fornix. Ahora, el septum separa completa y absolutamente a los ventrículos laterales. Los ventrículos no se comunican entre sí. No deben comunicarse entre sí. Y quiero que vean que los ventrículos más o menos, en este caso, deben ser más o menos de la misma calidad en términos de tamaño y volumen de líquido. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Eso es lo que uno espera, eso es la normalidad, así como el tercero también. Ahora bien, vamos quedando claros, ¿sí o no? Pero antes de seguir, esto es de humano, pero para que sepan, los hemisferios del cerebro tienen particularidades distintas, tienen cualidades distintas. Como voy a mirar ahí, siempre el derecho es como más volado. ¿Sí o no?
y el izquierdo es como más racional, se supone. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hago esta acotación porque los dos hemisferios se regulan. ¿Se entiende lo que no? O sea, no soy pura paz y amor. Y eso parece talla, pero no es talla, porque se supone que los dos hemisferios regulan el que no encontré que todos son buenos. No sé si me entendí lo que estoy diciendo. Eso te está diciendo los dos hemisferios. Y se regulan, por ejemplo, a partir del cuerpo caballoso. Y estamos viendo cosas generales. Y ahí lo que yo estoy viendo, fíjense, como esquema, son los ventrículos. ¿Se acuerdan que hablamos? Los laterales y el tercero, que vamos a empezar a ver. Y que si me voy acá, quiero que vean, fíjense, el TAC, veo sustancia gris y la sustancia, y además antes la hemos cortado. Ahora estamos viendo los ventrículos laterales, tercero. ¿Estamos viendo? Y eso, esto, ¿lo ven o no? Eso son sustancias blancas. Hay un sistema que se hace, y fíjense aquí, ¿qué cosa era eso? No, es un puente, pero tiene el nombre. El cuerpo calloso. Sí quiero que hable. Cuerpo calloso. Y se dan cuenta que el cuerpo calloso tiene fibra, fíjense lo que lee. Y miren lo que hace la fibra. ¿Se dan cuenta ese detalle, no? Fíjense cómo se abre, se dispersan hacia la corteza y una serie de ramas más, porque lo que están haciendo los hemisferios, ¿qué cosa es? Que les dije, regularse. Eso lo hacen los animales también. Se regulan, se regulan. ¿Me entienden lo que es, no? En términos prácticos, nadie ve un león, nadie ve una cuestión. Si hay que ir a cazar esta cuestión, aunque sea un elefante de 50 toneladas, me lo voy a comer igual. No. El otro hemisferio le dice, no seas gil, te puedes morir. Ese nadie batalla, y ahí viene la selección de presas que sean cazables. ¿Se entiende? Yéndonos a los animales. En lo humano no te conviene, no te conviene. Seguí igual, no soy gil. Ahora, yo hace rato dije, y aquí para ir complicando un poquito, que existía una cisura de Rolando, o central, y una fisura lateral o de sí. Y eso es fundamental. Por esto. Y ya me está. Primero que nada, la corteza es sustancia gris. ¿Se acuerdan lo que veo, no? Y nosotros sabemos, voy a humanizar esto, que la sustancia gris es donde está el pensamiento de lo humano. Todo lo más noble y más bajo y la perversión está en la sustancia gris. Tú piensas con la sustancia gris. Por eso siempre cuando dicen este gallo no tiene corteza. ¿Qué le están diciendo? Que gil. Claro, eso. Gil. Pero eso es la corteza, y uno tiende a pensar, y eso maneja la corteza. De hecho, a veces tenéis muerte cerebral. ¿Han escuchado el sistema, no? Sí. Es muerte de corteza, pero seguís viviendo, porque otra estructura, que tiene que ver un sistema nervioso autónomo, te mantienen vivo. No sé si me entienden nada. Lo que pasa es que no soy autónomo. Tú no estás pensando en respirar. No estáis pensando en controlar los intestinos, controlar el pH, eso es autónomo, la mayoría es autónomo, ¿se dan cuenta? Por eso sigue bien. Pero esta cisura, la central, por Rolando, es especialmente relevante. Porque en esta cisura, tú encontráis dos zonas. Estas zonas que es lo que tú me das cuenta. Una hacia adelante, que es la corteza premotora o precentral. ¿Se entiende por qué precentral o no? Sí. O prerolandina, ¿se entiende? Y hacia atrás, una sensitiva, primaria que se llama, o la post-rolandina o post-central. Es decir, además, el cerebro está claramente cambiado para donde es lo sensitivo y para donde es lo motor. Eso el cerebro lo tiene absolutamente claro. ¿Estamos? Y de hecho, esta zona es la audición. Aquí tenemos la visión, equilibrio, toda esta zona. Además de otras áreas que aquí no me interesan todavía. ¿Estamos? Fíjense, aquí lo que nosotros estamos viendo diferentes áreas, pero luego me interesa. El área de Broca es otro puesto que lo vamos a ver. Tenemos área motoria, área sensi. ¿Se entiende por qué se llama pre y post central también o no? Porque la cisura central es la de Rolando, o pre-rolandina y pro-rolandina. ¿Estamos? Y recuerda esto, fíjense para que no se olviden. ¿Se acuerdan eso, sí o no? Tenéis que relacionar. En el fondo esta es la motora primaria y esta es la sensibilidad primaria. Pre-rolandina, pre-central o post-central. ¿Estamos de acuerdo? Para que no nos perdamos.
Ahora, pero también la superficie del cerebro fue mapeado completamente por este cabro que no tenía nada que hacer, que se llama Brodmann. Y esta, que no puedo entrar en detalle porque es más complejo, el área de Brodmann son súper, hiper relevantes. Pues si ustedes miran, cada área está mapeada. El tipo sabe qué hace cada área del cerebro. ¿Queda claro lo que es, no? Y eso es súper importante cuando soy neurocirujano. ¿Entienden por qué o no? Porque fíjense que hay áreas de la cognición, áreas motoras, de todo, y que pueden afectarte, por ejemplo. Y aquí lo es. Hay áreas que tienen que ver, suponte, con cognición, o mejor dicho, le voy a hacer una patología esta. Un tipo puede tener una lesión en un área motora particular de la escritura, porque además está mapeado el área de esto. Y el tipo era escritor de literatura, y tuvo una lesión ahí. ¿Por qué? No sé. El tipo se curó, y no va a poder escribir nunca más. Pero ojo, lee, entiende todo, pero no puede escribir, porque tuvo una lesión en el área de la escritura. ¿Se entiende que es raro lo que estoy diciendo, no? Pero es así, porque todo tu funcionamiento está en la corteza del cerebro, está mapeado ahí. Todo, absolutamente todo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Para que sepan lo que estamos hablando. Es tanto así que además de estar mapeado, acabo de mostrar que hay fibras que van de un hemisferio a otro, ¿sí o no? Pero también van de una zona de la corteza a otra. ¿Las ven o no? Porque además de regularse los hemisferios, cada hemisferio se regula entre sí dentro de y se comunica. ¿Estamos? Fíjense, y además de toda esta tontera que dije, fíjense, hay fibras que suben y que bajan y que vienen de todo el encéfalo hacia la médula espinal, veanla, pero esos que suben y bajan también van o vienen de los órganos. Claro, ya sea interno, del punto de vista o de la piel. ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, toda la integración te la hacen arriba. ¿Estamos? Eso tenéis que tenerlo claro. Incluso aquí, me adelanto un poco para ver que todas las fibras que suben o bajan, en cierto lugar se cruzan. Eso quiere decir que cuando el tipo nos mueve esta mano, la patología es en el hemisferio izquierdo. ¿Se entiende? Porque hay una decruzación, o sea, un cruzamiento de las fibras. ¿Se entiende eso, sí o no? Aquí cuando empiezo un poquito más, fíjense, un poquito más complejo, empiezo a ver nuevamente las áreas. Ahí está la motora primaria, y empiezo a ver que están aún más divididas. ¿Se entiende lo que veo? No creo que te aprendáis esto, pero para que veáis que cada zona tiene una función en particular. Por eso el tipo, cuando ve una lesión en tal zona, sabe lo que tiene que estar pasando, o lo que no tiene que estar pasando. ¿Me entiendes lo que veo, no? Y tú sabes. Pero aquí aparece este caballero que le tengo mucho cariño, fallecido ya, el homúnculo de Penfield. Penfield era un neurocirujano a todo cachete, viejo, y que lo que hizo fue estudiar estas áreas, el área motora y el área sensitiva. Por muchos años, estos fueron la porrera de años, ¿cachai? E hizo un mapa, tanto de la porción motora como de la porción sensitiva. Y me explico, ese mapa lo llevó un monito, no sé si me entienden algo. Lo que tú estás viendo al lado, que después lo vamos a ver de nuevo, es la expresión de esas dos zonas, pero en dos monos. Me explico. Miren lo que voy a mostrar, y después voy a mostrar esta imagen. Que esto, eso, es eso. ¿Qué es esto? No sé si me entendí. ¿Ven esa zona, no? ¿Se dan cuenta, no? Que acá, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, miren la motora aquí. ¿Ven la motora? Acá. ¿Qué te estoy diciendo de la motora? ¿Qué cosas tienen más capacidad motora, en el fondo, de tu cuerpo? Las manos y la cara, que se llama el mono. ¿Se entiende lo que es, no? Claro, y es una habilidad que obviamente tiene que ver con, miren lo que voy a decir, las manos cambiaron el mundo, tiene que ver con la civilización, ¿se entiende lo que es? Y el quinto dedo en especial, el primer dedo, ¿sí o no? Pero la boca tiene que ver con qué? Con la cantidad de herramientas que hicieron nuestros antepasados. Y el cerebro tiene que ver con qué? Con la capacidad de observación, de análisis. Es que esto, pero observación de análisis en la sensorial, pero esto tiene que ver con qué? Con hacer esto, con mirarme, no sé si me cacharon lo que digo. Y la sensorial, por ejemplo, si y la sensorial tiene que ver con el desarrollo, suponte, fíjense, cabeza también, lengua y, por ejemplo, genital. Obviamente, ¿cachai? Que hay como una similitud, ¿no? Porque cuando trabajáis con esto muy desarrollado, ¿se dan cuenta que es más grande, no? Que lo sensible, porque tú tenés sensibilidad en las manos, ¿sí o no? Pero tu habilidad principal, ¿cuál es?
motora. ¿Se entiende lo que bueno? Todo eso está mapeado. ¿Dónde está mapeado? En la corteza. ¿Dónde? Y aquí, ¿se entiende este mono entonces ahora, no? Fíjense, ya no puedo ser más claro. ¿Se entiende lo que bueno? ¿Se entiende? ¿Estamos? O acá. Eso es el únculo de Penfield. Y por eso en esa zona, tú sabes que también lesiones en tal lado tienen que tener presión o motora o sensitiva en tal parte. Ojo, será el perrúnculo en los perros, pero exactamente igual. ¿Queda claro lo que hoy, no? Ojo, homúnculo no lo creo él, homúnculo significa hombre chico, claro. Y que viene de la antigua Grecia. Ahora, vuelvo. ¿Quedó clarito, chiquillos? ¿Sí o no? Ahí tenemos nosotros nuevamente el cuerpo calloso, el fornix, la sustancia gris, la sustancia blanca, que si nosotros hacemos un corte del cuerpo calloso, nuevamente lo estamos viendo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, en un corte. ¿Se ve aquí o no lo que estoy intentando? Ahí de nuevo, cuerpo calloso, eso sería el fornix, los ventrículos, se sacó el septo, ¿se acuerdan o no? Porque no se comunican entre sí, nuevamente, ¿se ve o no? El cuerpo calloso, para que sea lo más clarito posible, ya ahí echarle agua. Cuerpo calloso, septum, fornix, tercer ventrículo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Qué cosa? No, eso es la cavidad, el acueducto de sí. Sí. Y aquí vemos la similitud que hay. Fíjense que tenemos la cesura, la corteza, ¿estamos? La médula con sustancia gris, sustancia blanca. Es importante el grosor de la corteza también. ¿Estamos? Y aquí vemos también nuevamente lo que hace esto, y fíjense cómo hay fibras que bajan directamente. ¿Te acuerdas que lo que dije? Pero también esto es un cuerpo calloso, real, donde tú claramente ves que a nivel del cuerpo hay un entrecruzamiento de fibras, por eso es un puente, pero se llama cuerpo calloso, porque los hemisferios, fíjense, esa imagen con esa se están regulando. Y el cuerpo calloso, no creo que te aprendáis esto, tiene una punta que se llama pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, o sea, son las partes de que tiene el cuerpo calloso, que se trabaja y todo un cuento, pero por eso me va. Ahora, por eso siempre pongo esta imagen. ¿Qué dice? Tenemos que trabajar juntos. El gran mediador. Y efectivamente es un mediador. Porque, ojo, uno piensa en el pensamiento, valga la redundancia. No. Pero hay varias funciones basales que tienes que regular, que tú no te das cuenta. Y que si no se regulan, te morís. ¿Estamos claros, sí o no? Porque para uno es tan trivial muchas cosas que de triviales se le olvida lo importante que son, ¿o no? Hasta en la vida diaria se nos olvida eso. ¿Sí o no? Pero acabo de decir hace rato, me adelanté, que los hemisferios, y lo vieron acá, tenían cavidades, ¿sí o no? Y esas cavidades, ¿cómo se llaman? Ventrículos, que eran, y estaban llenas de líquido cefalorraquídeo, formados por unos plexos coroides que había en los ventrículos laterales y el tercero. Y si yo hiciera un esquema, ojo, por favor, yo creo que entiendan, yo voy a hablar de ventrículo, pero tienen varias partes, una parte dorsal, la lateral, con esto estoy feliz. ¿Se entiende? En este esquema lo que sería, ¿no? Los ventrículos. ¿Estamos? Aquí nuevamente los ventrículos, ahí están con nombrecito para que lo vean en su casa, se vuelvan locos. ¿Estamos? Aquí es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? De hecho, esto es lo que nosotros estamos viendo. Estos ventrículos, los ventrículos laterales, porque aquí hay otros más que vamos a ver. Aquí nuevamente en 3D para que se me vea la ola. ¿Se dan cuenta, no? Aquí estaría el cuerpo calloso, ¿lo ven? Y ahí estaría el fornix. ¿Se entiende el esquema? Ok, después vamos a ver qué es eso. Aquí nuevamente cuerpo calloso, fornix. ¿Ven eso? Eso para allá, ventrículo lateral. ¿Estamos? Ahí están las partes, nuevamente. Aquí nuevamente el cuerpo calloso. Y fíjense el detalle, porque voy a ver esta imagen, los ventrículos laterales. Y va a mover esto, voy a volver a esta imagen más o menos recurrentemente. ¿Queda claro? Porque ustedes pueden hacer la analogía. Pero también yo dije que estos ventrículos tienen que estar llenos de líquido, que en exceso producen la hidrocefalia. ¿Queda claro? Que es una patología tremendamente letal, digamos, muy grave. Pero también podéis tener una microcefalia, que no puse, pero que usted me entienda. ¿Los animales pueden tener hidrocefalia? Por cierto que sí. A uno se le olvida que tienen exactamente lo mismo. ¿Queda claro lo que obvio? Y es por eso que es importante ver a los animales, para entender. Yo te puedo dar medidas, pero no hay mejor que el ojo. A mí me ha pasado que veo un animal y digo, no, este es raro, algo tiene. No sé si me entienden, en la cabeza. Y después medí y te das cuenta que está fuera de los parámetros. Yo usé este mono para varias cosas.
¿Va quedando claro, sí o no? Primero, el corte sagital, cuerpo calloso, ya sabemos lo que es, polen, septum, y yo sé que septum o tabique o pared es lo que divide a ambos o separa a ambos, ¿qué cosa? Ventrículos, claro, y que no se comunican los ventrículos entre sí. Y esto puse esta imagen porque esto que hay acá, ¿lo ven o no? Si estuviera en otro espacio, ¿se ve una cavidad o no? Ya, este es el tercer ventrículo. Y aquí voy a tratar de ser lo más piola posible. Y en este tercer ventrículo encontramos varias cosas. Primero encontramos un agujero, ¿lo ven o no? Agujero de Monro. Ese agujero de Monro trae el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde? De los laterales. A pesar de que aquí se forma también, pero de los ventrículos laterales trae el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Pero el agujero de Monro es el final de un conducto, que lo acaban de ver. ¿Lo vieron, no? Porque esto que hay por dentro, eso sería el tercer ventrículo. Y voy a ver qué cosa es eso. El tálamo, fíjense, escúchenme porque se ve por al lado. Imagínense que el tálamo, cada mano mía es un tálamo. Son así los tálamos, como dos huevos. Pero los tálamos están unidos por un puente. ¿Se entiende? Y ese puente se llama unión intertalámica. ¿Y cuál sería? Esa. ¿Se entiende que ese sería el huevito que está al lado, sí o no? Y ojo, unión intertalámica, porque los tálamos están unidos. Y por eso que el tercer ventrículo, si lo miráis bien, tiene como un hoyo. ¿Y quién pasa por ese? La unión intertalámica. ¿Queda claro lo que oigo? Y el tálamo, me voy a adelantar un poco, tiene múltiples funciones, no me interesa ahora, pero porque esto es anatomía así, más, esto es lo que tiene. Y si este es el tálamo, que lo vamos a ver después, acá hay un espacio que se llama hipotálamo, porque está bajo el tálamo. Y de hecho, aquí es lo que yo estoy viendo. Por favor, todos miren ahora porque nos vamos a tirar acá. Después pesco esto, ahí está el tálamo, y aquí está el hipotálamo. Pero todo esto, ¿en qué ventrículo está? Tercero. Y detrás del tercer ventrículo, no dentro, hay una glándula que después la vamos a ver, que se llama glándula pineal. ¿La ven o no? Que en la radiografía, para que ustedes me entiendan, tálamo, hipotálamo y la glándula, ¿cuánto? Pineal. Y ahí cuelga algo, el hipófisis. ¿Estamos? O pituitaria, que se llama. ¿Ok? Aquí está lo que hace el hipotálamo, porque te lo leáis, soy feliz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero yo voy a hablar de lo siguiente, para que esto lo tengan, pero yo voy a hablar más piola de esto. Algo no tenéis que olvidar nunca. El tálamo tiene múltiples funciones porque tiene una serie de núcleos que nos interesa ahora. ¿Estamos? Pero yo sé que el hipotálamo, vamos a ver el hipotálamo, ese hombre, ¿ya? El hipotálamo es súper fundamental por el sistema nervioso endocrino, para el sistema endocrino. A ustedes siempre hablan de un eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Siempre se habla de ese eje que no tienes que olvidar nunca en tu vida. Porque del hipotálamo, miren, no es casualidad que acá abajo está la hipófisis. De hecho, la hipófisis recibe líquido cefalorraquídeo, sí. ¿De qué ventrículo? Tercero, porque aquí hay un tubo que se llama tallo hipofisiario. ¿Se entiende por qué cosa? Existen aquí en el hipotálamo, no tálamo, dije. En el hipotálamo se generan unos factores liberadores. ¿Cachai? Por ejemplo, siempre va a haber el mismo ejemplo, puede ser para cualquier cuestión hormonal. Voy a hablar de un factor, ¿cachai lo que es? Factor liberador de FSH, o factor liberador de hormona folículo estimulante. ¿Estamos de acuerdo, no? Ese factor, ¿dónde va a ir? A la hipófisis. Y le voy a decir hipófisis, ha llegado el momento del ciclo. Así que empieza a producir, ¿qué cosa? Ojo, ahora FSH. No factor liberador. ¿Entienden lo que no? Porque ese FSH es el que va a ir a los ovarios y te va a empezar a producir, ¿qué cosa? La maduración de los folículos. Hormona, folículo estimulante.
¿Entiendes lo que veo, no? Y es tanto así que cuando empiezan a levantarse los niveles de estrógeno, va a hacer un feedback y va a actuar aquí y va a decir chántate. Y se acabó la hormona, los factores liberadores. Y eso es lo que se conoce como el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. ¿Queda claro lo que ocurrió? Y obviamente después viene el feedback negativo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es el eje, ese no te lo tenéis que olvidar, porque ese eje, cabrón, no solamente corre ahí, en la tiroides, en una serie de hormonas. Todo esto está regulado justamente en el hipotálamo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Ustedes comprenderán que cualquier lesión, tumor o cualquier cosa de hipotálamo es muy grave. ¿Queda claro, sí o no? Los tumores acá son gravísimos. Y además estos son de base de cerebro, porque además que este es base fenoide. ¿Sí o no? Y eso claramente es la base de quién, del cerebro. ¿Estamos claros, sí o no? Pero es que me termina aquí, ¿no? Y eso es lo que te está mostrando, o pretende mostrar, es lo del eje, cómo actúa, cómo manda los factores liberadores. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Lo último como intro nomás, y hacemos un break. Cuando mostraba una imagen, que no acá, cuando yo muestro una imagen, o acá, por microfoto, cuando muestro esta imagen, yo veo que hay sustancia gris y sustancia, y yo les dije, miren lo que voy a decir, voy a hacer un ejemplo, bien tonto que lo hago siempre. Entonces yo digo, me quiero rajar la mano, lo pienso en la corteza, y le digo al área motora, ¿se acuerdan? Ráscate la mano. Y la motora, según el homúnculo de Penfield, me manda el estímulo, según la zona. Ese estímulo baja por la sustancia blanca, entra al tronco talloencefálico, entra a la médula espinal, va al plexo braquial, el plexo braquial sale de la médula espinal, o sea, ya salió, se va a los músculos y me rasco la cabeza. Eso es. La mano o rasco la cabeza. Pero de repente estoy a ver, ¿con qué fue? Con la Nicole Kidman y me está dando besitos en la espalda. ¿Cómo sea que se le ocurran a ella? Y yo digo, está como rica esta cuestión. ¿Está aclarando eso? Un poco a los ríos nomás. Digo, parece que me está haciendo un estímulo sensorial. Siento que me hace cositas en la espalda y siento que me entra un estímulo por ciertos nervios, que entra por nervio sensitivo a la médula espinal, la médula espinal sube, entra al tronco talloencefálico, sigue por la sustancia blanca y se va al área sensitiva y siento rico. Porque uno siente rico, feo o malo o dolor en la corteza, no donde sucede. Es más, y aquí termino, te cortan una pata y el tipo que le cortaron la pata siente la pata, la siente absolutamente, siente calor, siente frío y siente los dedos moviéndose y siente el roce entre los dedos, siente absolutamente como si tuviera la pata, porque la sensación no es en la pata. ¿Dónde? En la corteza. Todo está en la corteza, todo, absolutamente todo está en la corteza. Por eso, claro, lo explico en términos lúdicos, pero se entiende lo que estoy transportando, ¿no? Y eso tiene importancia después por un examen clínico que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es súper, súper relevante. Por eso a veces exámenes ridículos que pásame la mano. A veces te dicen, una mano nomás. Pásame la mano esa que está ahí caliente. ¿Te hago así? ¿Sentí algo, no? Eso quiere decir que esta cara está importante porque debe tener sensibilidad. Pero es un examen que parece tonto, ¿sí o no? Pero es tonto. ¿Qué estáis hablando? Claro, pero estáis hablando, es que no estáis hablando eso, estáis hablando de la vía. Y si yo te toco la punta del dedo del pie, ¿qué te estoy hablando? Toda la vía, desde la punta del dedo y casi toda la columna vertebral, hasta arriba. Estoy hablando de qué cosas, todo el camino. Y eso lo tenéis que pensar en términos de eso, de vía, de nervios que están transportando y llevando cosas. No en términos, le hiciste aquí, no sentí, no, si eso es ridículo. O lo sentí en la corteza, y para llegar a la corteza, ¿qué tenéis que hacer? Todo el viaje. ¿Se entiende? Y tiene que estar todo el camino bueno. En castellano puedes tener lesiones arriba que se expresan en otro lado. ¿Se entiende lo bueno? Y esa es la pegada. ¿Estamos? ¿Se entiende la forma que estoy entendiendo? Y de ahí seguimos, ya. Breve. Miren lo que dije en el ejemplo, lo que yo dije en el fondo, que
voy a contradecir un poco. Yo dije que uno genera acá, mata por sustancia blanca que sale por los nervios y llega a los músculos. O bien viene de vuelta cuando hay sensibilidad, ¿sí o no? Eso quiere decir que en teoría, la médula del cerebro y la médula del tronco encefálico debería ser pura sustancia blanca, porque en el fondo por ahí van y vienen cosas. Eso dije, al menos. Pero cuando uno mira en el cerebro, ve que acá, ¿ve estas cosas? Esas cosas son sustancia gris. Nunca olviden, cabrón, que cuando hay sustancia gris, algo se produce, algo se genera. Tú teniendo sustancia gris, algo se está generando ahí. ¿Queda claro, chiquillos? En la corteza ya vimos que está la movilidad, las sensaciones, el pensamiento, pero aquí existe una estructura que se llama núcleos basales. ¿El núcleo cuánto? Basales. Tenía el tálamo, el putamen, el globus pallidus, el núcleo caudado, el hipocampo. Y esos núcleos basales, fíjense, son estos. Núcleo ganglio basales son grandes estructuras neuronales subcorticales. Vamos a leer. ¿Qué significa subcorticales? Están bajo la corteza. Ojo, siempre que lean algo, entiendan la pelea. Parece un ejercicio tonto. No, no es tonto, porque tenéis que saber que forman un círculo de núcleos interconectados entre sí. ¿Se dan cuenta un detalle, no? Están interconectados. Es decir, porque todo. ¿Se dan cuenta que hace rato dije que los hemisferios se conectan entre sí? Después, las cortezas se conectan entre sí. Los núcleos se van a ver que se conectan entre sí. Y los núcleos se conectan cada vez con las fibras que van subiendo y con las que vienen bajando. O sea, esto es súper importante. Cuya función es iniciación e integración de movimientos. Recibe información de la corteza cerebral y el tronco encefálico. O sea, lo que baja y lo que sube. Que en términos prácticos, o las vías descendentes o las vías ascendentes. Para que empecemos a tener más idioma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a dónde qué? Lo procesan y proyectan de nuevo a la corteza, al tronco y a la médula espinal para contribuir así a la coordinación del movimiento. Este circuito está compuesto por varias estructuras que se pueden categorizar según su anatomía o su función. Y que no quiero que sepan que existen aquí el putamen, el globus pallidus, el núcleo caudado, los tálamos. Y se acuerdan que este sería los laterales, aquí estaría el tercer ventrículo, por acá está el hipotálamo, que tiene una serie de funciones, muchísimas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que sepan que esos núcleos que lo acabamos de ver tienen todas esas funciones y todo eso tiene interconexión con ellos. Veamos un poco más. Ahí están los ganglios, los núcleos basales. ¿Se ve como esquema? Eso más o menos en 3D como son. Y ahí se vuelven a ver los mismos, un poquito más finos, pero ahí se ven, por ejemplo, algunas relaciones que hay. ¿Se dan cuenta cómo están interconectados? Todo está absolutamente interconectado y todo está absolutamente regulado, cabrón. Esto no anda al lote. Y cada núcleo tiene su función. Por ejemplo, el nervio óptico y parte de la audición tocan el tálamo óptico, el tálamo auditivo, porque tiene relación con la regulación de la audición y la visión. ¿Queda claro, chiquillos? Entre varias. Es decir, toda esta fibra que tú estás viendo, muchas, tienen relación con. Pero sigo. Me falta ahora esto. Esto era el tercer ventrículo y ahí hay una glándula, ¿la ven o no? Que es la glándula pineal. ¿Qué esto es? Regula el ritmo circadiano. Circadiano tiene que ver con el sueño. ¿Queda claro lo que oye, no? O sea, tu ritmo de sueño tiene que ver con eso y que se ve afectado, por lo tanto, ¿por qué cosa, cabrón? Por la luz. ¿Sí o no? Si tú estás en Alaska, por ejemplo, en Alaska tenéis 6 meses de luz. Y los gallos tienen que cerrar la ventana, cerrar todo, o si no, su ritmo se ve profundamente alterado. Los tipos no duermen. Eso tienen claro, ¿no? Sí. Porque tu glándula pineal, aunque uno no note, recibe la luz, aunque esté adentro. Entonces, pero no es que la reciba por aquí, sino que los ojos, ¿se entiende lo que veo, no? Y eso tiene que ver también con la maduración sexual. Aunque parezca raro, pero exactamente. Y de hecho, esto es muy obvio, porque el manejo que se hace de luz en los pollos, tanto de carne, para que crezcan, o para que produzcan huevos, o produzcan huevos de comida, no sé si me entienden, o huevos fecundados, tiene que ver con el manejo de luz, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene que ver con la glándula pineal. Eso en términos formales. En términos informales, que ¿verdad? La glándula pineal te permite desdoblarte. ¿Van a escuchar eso, sí o no? Sí. Desdoblarte, conversar con Dios, Elvis y todo lo que queráis. Que lean, ojo, lo digo en tallo, pero es muy interesante, lean los libros, glándula pineal, pero no texto anatómico.
un punto de vista más bien filosófico, bien muy metafísico. Está bien interesante, a mí me gustó leerlo. Y como que creo. Ahora, ¿qué veo aquí? Veo que aquí hay un cerebelo, o árbol de la vida que le dicen, ¿sí o no? Sustancia blanca, sustancia gris en la corteza, cerebro pequeño, le dicen también, ¿sí o no? Y que bajo él hay un espacio que es el cuarto ventrículo. A las claras, el cuarto ventrículo está en el tronco encefálico, ¿sí o no? Porque el tercero y esto, 1 y 2 están en el cerebro, ¿sí o no? Pero veo, no entran en mayor detalle, que entre el tercer y el cuarto ventrículo hay un acueducto, ¿lo bueno, no? Que se llama mesencefálico de Silvio. Acueducto mesencefálico de ¿cuánto? De Silvio, cuyo piso es el pedúnculo cerebral, ¿lo bueno, no? Es el pedúnculo cerebral. Y el techo, eso que hay ahí, se llama lámina cuadrigémina. El piso es el pedúnculo cerebral y el techo es la lámina cuadrigémina. Esto, insisto, une al tercer con el cuarto ventrículo. ¿Y qué es el cuarto ventrículo? Es el espacio que está bajo el cerebro. Hay unas membranas que no me interesan todavía, no me interesan. También las funciones Absolutamente. Lo que pasa es que aquí ven esos rojos, los rojos para indicarte que también en el tercer ventrículo hay lexos coroides, que siguen por acá y después sigue la médula. ¿Se acuerdan, no? Por ahí. Acuérdense que dijimos que existe una cisura transversa, ¿se acuerdan, no? O también le dicen tentorio. Y aquí, fíjense un detalle, esto más que el nombre no quiero que vean todavía. Esto que hay aquí es el cerebelo, ¿están de acuerdo, no? Dice que por ambos lados forman el ángulo punto cerebeloso. Punto cerebeloso significa esto. Veamos esta imagen. Miren. Puente. Cerebelo. Lo que yo te estoy diciendo, fíjense, ahí está el puente y ahí está el cerebelo. ¿Ven fibras que hay ahí o no? Hay unas para allá, para acá y para acá. Estas fibras no son más que la conexión que tiene el cerebelo con el puente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Miren, todo este es el cerebelo, pero tiene fibra. ¿Ven eso? Esas fibras lo comunican con el puente. El puente, por eso cuando tú miras el puente, tiene fibras, tiene fibras así. Pero esas fibras, ¿dónde vienen? Del cerebelo. Pero esas fibras a su vez se interconectan con las que vienen bajando, que vienen del cerebelo y se conectan con el cerebelo. ¿Por qué? Para ver la función del cerebelo. ¿Estamos? Fíjense una cosa. El cerebro, aquí hay varias cuestiones, ayuda básicamente con el equilibrio y postura. Se entiende que tiene que ir como lo mismo, ¿no? Integra la vía sensitiva motora, especialmente las motoras. Y dice, controla y precisa las órdenes enviadas al área de control locomotor. ¿Qué significa esto? Es decir algo muy obvio. Yo hace rato le dije una cuestión que hasta en la vida misma, a veces las cosas son tan triviales que por triviales uno olvida la importancia que tiene. Uno se olvida que siempre hay un plato de comida en la casa hasta que no lo tenía. ¿Me entiendes lo que veo, no? Pero lo obvio es que tú cuando caminas, fíjense lo que decís, claro, tú decís voy a caminar, camino. Mando la emisión, ¿sí o no? Vas por el tronco encefálico, vas a poner todo lo que dije, sales y te caminas. Pero en el fondo hay algo que falla. Miren, cuando tú caminas, tú pensaste en caminar y mandaste el estímulo, pero alguien lo regula. Hay dos cosas que están funcionando. Una es que te mandé el estímulo. ¿Se acuerdan de la corteza, no? Que baje por la corteza, salga, médula espinal, médula cerebro, tronco encefálico, médula espinal y los nervios, los músculos que hay acá, del poto, de la pierna y te podés mover. Pero no es tan así. Porque alguien integra eso. Alguien hace que tú no camines así. ¿Y quién hace eso? El cerebro. ¿Se entiende lo que significa, no? Si ustedes tienen, véanlo cabros, véanlo. Vean hipoplasia cerebelosa. Veanlo en YouTube y vean cómo caminan los animales o las personas. Parece que estuvieran curados. Y cáchate que dice, no coordináis el control del equilibrio, porque esto es que caminan así, ¿cachai? Y no podéis mantener la postura, pero hay que tener cuidado si es del cerebelo o otro problema que vamos a ver más adelante. Esa es la función del cerebro, que en algunos libros dice que tiene que ver con la motricidad fina. Fina significa enhebrar una aguja. Si tienes problemas cerebelo, no ha de hacerlo jamás. ¿Me entiendes lo que veo, no? No confundir eso con Parkinson, que es otro tema, y que el Parkinson tiene que ver, ¿se acuerdan de los núcleos basales, no? Los núcleos basales forman los centros estriados, en donde se produce alteraciones y Parkinson. Tiene que ver con lo otro, porque también participan en la integración motriz junto con esto. ¿Se dan cuenta cómo está todo reunido, sí o no? Puede ser al contrario igual, o sea al revés, que el cerebelo esté bien y el cerebro... Absolutamente.
absolutamente. Y de hecho ahí toma importancia el homúnculo de perfil, la zona motora. Puede tener la lesión arriba. ¿Estamos claros? Una hemorragia, por ejemplo, te va a producir eso. Y no cerebro, de corteza. ¿Estamos? Y por eso es súper importante esa pregunta, por eso uno evalúa. Cuando hay un problema con un animal con un problema motriz, que puede mover médula, uno dice, a ver, quiero ver si es porque tiene una piedra clavada, tiene una astilla clavada, no sé si me entendí, empiezo de lo más general a empezar a irme lo más particular, y después le reviso la pata, si no reviso la pata empiezo a ver la columna, y después tomo rayo, y después hasta que empiezo por descarte hasta llegar a ver si es periférico o es central. ¿Y si es central de dónde? Claro, puede ser cerebelo, a veces estáis tomando fotos, y te encontrás con un cerebelo más chico. ¿Vamos? Entonces, eso es la gracia de ustedes, que tenéis que saber evaluar. Ahora, el cerebelo, fíjense, yo creo que lo vean, o cerebelo pequeño, se une al tronco encefálico. Para que ustedes me entiendan, el puente está abajo. ¿Se entiende que esto está de arriba, no? Miren lo que voy a mostrar, para que entiendan esta imagen. ¿Se dieron cuenta que yo dije, bajo el cerebelo hay una cavidad, que es el cuarto, ven? Sí, sí. Que si lo miras de arriba, sin cerebelo, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Estáis viendo una fosa. Una fosa que parece rombo, por eso se llama fosa romboidea. Lo que pasa es que la fosa romboidea, ¿qué cosa es? Es el cuarto del chip, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Y que viene de dónde? Del tercer ventrículo, que era el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. ¿Estamos? Ahora, esas patitas, ¿las ven o no? Que las saqué de humano, por eso dice superior, posterior y... ¿Se entiende lo que no? Son las patitas con las que el cerebelo se agarra al tronco encefálico. ¿Pero quién está delante del tronco encefálico? El puente. Es decir, el cerebelo se agarra al tronco encefálico por tres patitas, que se llaman pedúnculo cerebroso anterior, posterior y medio. Ojo, superior y... ¿Se entiende por qué? ¿Qué serían estas patitas? Aquí está. Ahí se ve una, ¿la ven o no? La otra patita y la grande. Y todas estas que son comunicaciones hacia el puente. Y estas van hacia el tronco. ¿Se dan cuenta? Todo está comunicado. Porque está regulando, está integrando. ¿Se acuerdan o no? Ahí más claro echarle agua. Pues mira, el pedúnculo cerebroso medio, anterior y posterior. ¿Se dan cuenta, no? Siempre regulando, siempre regulando. Y aquí están algunas fibras, que en tres detalles que no tiene importancia, pero que tienen unas fibras de unas vías X que tienen que ver con la regulación motora. ¿Estamos? Ahora, esto es el cerebro. Ahí está el cuerpo derecho. Ahí estaría el tálamo, todo esto es el tercer ventrículo, aquí estaría el hipófisis, los ventrículos laterales, pedúnculo cerebral, acueducto de Silvio, la mira cuadrigémina, pedúnculo cerebral, puente. Y por lo tanto, ¿qué cosa sería el bulbo? Raquídeo. Porque de aquí para adelante, la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, fíjense. Y el tronco encefálico. Ahora recién voy al tronco encefálico, que lo acabo de nombrar, pero ahora va a ser más formal. Tiene tres partes. Pedúnculo cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Protuberancia. ¿Ven las fibras como yo, no? Porque viene del cerebro. Es decir, protuberancia. ¿Y se entiende por qué puente también, no? ¿Estamos? Protuberancia, porque además se cruzan las fibras. Y toda esta parte de acá abajo sería el bulbo raquídeo, es decir, esta parte. Y hasta ahí nomás, porque aquí acá es médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo importante, y esto lo vamos a ver después, así que no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí vamos a ver después la emergencia de los pares craneales. ¿Ok? Que ahí está una de las funciones del puente. Miren, el puente facilita la expiración limitada, o sea, tiene que ver con la respiración. ¿Queda claro? Con la respiración, un momento. Aquí es lo mismo. Para que usted, ojo, yo pongo esta imagen para que ustedes aprendan a mirar radiología, aprender a mirar de nuevo. ¿Entienden lo que es? Pero si miráis algo y no sabéis lo que estáis viendo, es dramático. Ahora, ¿cómo se ve esto? Eso sí, en realidad, hay cosas que lo voy a ver después, por si acaso, cuando vamos a los pares, que es la otra semana. Estos son los pedúnculos cerebrales, ¿lo ven, no? Es decir, y aquí hay una fosa, ¿la ven? Que se llama interpeduncular. La fosa interpeduncular, para que no entendamos bien, sería ese espacio que hay entre una y otra. ¿Se entiende? Fíjense, esto que hay acá es el puente. ¿Lo ven o no? Sí. El puente tiene un surco. ¿Se ven las fibras muy bien? ¿Sí o no? Vienen del pedúnculo cerebroso medio o del boca atrás. Siempre, cabrón, cuando estudien, por favor,
Siempre digo lo mismo, no cuenten las estupidez verán y hay que ocupen la imagen. Por algo se les pone. Porque ¿qué pedúnculo forma el puente? O se conecta el medio. ¿Se acuerdan, no? Miren la fibra. Por el anterior para arriba y el posterior para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Siempre véanlo. No es neuroanatomía, pero para que tengan conceptos básicos por lo menos. Y toda esta porción que hay para acá, menos esto. No, esto sí. Bulbo raquídeo, o médula oblongata, o médula oblonga. ¿Queda claro, chiquillo? Es decir, esto. Incluso más que lo que ven. Se entiende que arriba de esto está el cuarto de chico, ¿cierto? Si ustedes miran la médula oblonga, tiene unas pirámides, ¿las ven o no? Y por fuera unas olivas, que esto es sustancia gris. ¿Se dan cuenta que ahí hay un surco basilar? Y ahí va la arteria basilar, que lo vamos a ver después. Fíjense, ¿ven que ahí como que el surco se interrumpe o no? Porque en ese surco, y me devuelvo atrás, a ver si la puse aquí, a ver si se me ocurrió. Ahí está. ¿Qué hay? Está el intercruzamiento. ¿Se entiende lo que ve, no? Es decir, en el surco, ahí donde se interrumpe, y miren aquí el esquema. ¿Se dan cuenta del sistema, no? ¿Qué te quiere decir? Ahí ocurre la decruzación de las pirámides. Porque te está diciendo que las pirámides, el bulbo raquídeo, las fibras, ojo, después, si uno se pone más fino, casi todas las fibras se cruzan. Hay unas que siguen de largo, pero se cruzan más abajo. ¿Se entiende lo que ve, no? La decruzación. Decruzarse significa cruzarse. ¿Estamos? Y eso hasta el momento. Ahora, ¿te das cuenta que por eso hay que tener ojos? Si la lesión está al lado, tienes que ver además dónde y en qué hemisferio estaría, qué zona estaría. No sé si me han comprado la papa que le he querido vender, porque en los libros sale, pero cuesta entender. Fíjense un detalle. Ya, esto. El tronco también encefálico, lo vamos a ver con más posibilidad de la otra clase, tiene una serie de núcleos. Núcleos, en el fondo, cuando yo hablo de núcleos, es sustancia gris. ¿Queda claro, chiquillo? Que además de todas las funciones que tiene el tronco encefálico, respiración, frecuencia cardíaca, no sé qué cuestiones, tiene que ver con los pares craneanos. Todo literalmente está ahí. Y esas cosas en rojo son los pares craneanos. ¿Y ven eso que hay ahí o no? Miren bien para que tengan un concepto. Eso sería esto. Y los autores cuando miran esto, que lo vamos a ver la otra semana, dicen, esta es la emergencia aparente. ¿Por qué aparente? Porque por ahí salen, pero en realidad ¿dónde se generan? Acá adentro. Parece que ahí se genera el nervio, pero no se genera ahí. ¿A dónde se genera en realidad? Acá. ¿Se entiende por qué se dice la emergencia aparente? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, el tercer par, uno dice sale del pedúnculo, voy a hablar de este, del pedúnculo cerebral. Ahí se origina, pero no se origina ahí, se origina adentro. ¿Se entiende lo que oye, no? Sale por ahí. Por eso hablan de la emergencia aparente. ¿Se entiende el concepto? ¿Estamos? Ahora, para ir una cosa general. Hay una cosa que se llama sistema límbico hipotalámico. El sistema límbico, y lo puse aquí para que lo lean y yo también, dice, es un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con la respuesta emocional y el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, y esto es verdad, nuestro recuerdo, en definitiva el hecho de ser como somos, es ale, depende en gran medida del sistema límbico. Y el sistema límbico está compuesto por todas estas cuestiones. ¿Se dan cuenta que son núcleos? Son basales, ¿no? La mayoría. Este sistema límbico, fíjense lo que dice, tiene que ver con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Las respuestas emocionales están que si tú pensás distinto a mí, no te voy a matar. ¿Me entiendes a lo que me refiero, no? Mientras sea con un besito, te matan. ¿A qué voy? Que el sistema límbico te define la personalidad. El sistema límbico te puede hacer ser un asesino en serie, ¿cachai lo que veo, no? O que tú controles tu carácter. Claramente muchos asesinos en serie tienen el sistema límbico hipotalámico un poco extraño. Un poco. Porque fíjense, tiene que ver con respuestas emocionales. El tipo no tiene emoción. ¿Has escuchado hablar de algunos asesinos en serie? El tipo mata incluso por placer y no siente nada. ¿Eso se muestra una diferencia anatómica? Absolutamente. Absolutamente. ¿Algo más chico? Algo más... Claro, de hecho los animales sueltos por razones obvias tienen más desarrollado el sistema límbico hipotalámico que nosotros. Por razones obvias, porque él, ¿qué cosa hace? Caza, claro, y le interesa cazar, comer y reproducirse. Como parecido F, ¿ah? Pero es fundamental esto porque tiene que ver con las emociones. Hay gente que no puede controlar las emociones y que toma respuestas muy violentas. ¿Se entiende lo que hoy, no?
Entonces tú tenés que saber también entrenar eso, porque se supone que tenés corteza, pero a veces te supera. Y eso por eso lo hablo, para que sepan un poco que el sistema límbico talámico, muchas veces de carácter y emociones, uno siempre lo asocia necesariamente al como pensáis, sí, por eso tiene influencia del núcleo, del núcleo basal. Porque todo está relacionado, ¿se entiende lo que ven? Muchas veces una persona tiene una alteración, un golpe y cambia de personalidad. Pero cambia de personalidad porque literalmente es otro. ¿Me entienden lo que veo, no? Lo que la otra vez le decía, hay gente que, y me van a entender ahora, hay gente, estoy hablando en términos biológicos, hay gente que es hombre pero es mujer, no sé si me entienden. O al revés, porque tiene una estructura neurológica que responde a un hombre o a una mujer. Y de verdad en un cuerpo distinto, no sé si me entienden. Eso pasa, eso es absolutamente biológico. ¿Queda claro lo que voy? Profe, ¿eso es lo que se altera por las despersonalizaciones de la anestesia? Sí. Lo que pasa es que la anestesia y todo eso actúan directamente en eso, y la corteza. Irrigación, ojo, súper piola, porque lo voy a entrar en detalle. Yo una vez les dije, fíjense, y con esto me basta, si para que sepan por lo menos, que yo les dije, miren, de la aorta salía la arteria subclavia y la subclavia daba la vuelta delante de la primera costilla y formaba la axilar, ¿de acuerdo? De las subclavias también, perdón, y de ahí salía el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico yo le decía salen las carótidas comunes, derecha e izquierda, y la izquierda se relacionaba con el esófago porque son como la iglesia de la tráquea, ¿se acuerdan? Del mismo modo, ojo, del mismo modo de la subclavia, ¿cachai que me volví? Sale una arteria, ojo, todo esto por los dos lados, ¿queda claro? Que se llaman vertebrales. Y las vertebrales lo que hacen es meterse a los procesos forámenes transversales. ¿Se acuerdan de los forámenes transversales? Es decir, y van hacia adelante. ¿Se entiende? Ya, miren para acá. ¿Por qué puse el argenenoso aquí? ¿Qué es la volada? Oh, me equivoqué, está desordenado. Bueno, ya voy a entender. De ahí lo ordeno. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas. Ojo, insisto. Llega a la carótida a nivel del proceso occipital, yugular también, y se transforma en carótida externa, pero da unas ramas como son la arteria occipital y las carótidas internas que entran a la cavidad craneana. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado pasa esto que me confundí, no sé por qué, ya me dio pica conmigo. Pasa esto, fíjense, aquí está la subclavia, ahí está la vertebral, sigue por los procesos transversos y las dos se unen justo delante del foramen magno, en el piso del occipital, o sea, en el base occipital, formando una arteria que se llama basilar. ¿Se entiende por qué basilar o no? Porque la basilar está en el piso, en la base de la cavidad craneana. Esto no sé por qué, y que si ustedes la miraran aquí, ahí está, a ver o no, ahí están las vertebrales, fíjense, ahí está el hidrógeno magno, y ahí forman ¿qué cosa? La basilar, ¿se entiende? Esos venas, no sé, discúlpenme que ahora se me confundió. Aquí es lo mismo, un buen esquema. ¿Se entiende lo que veo, no? Para que lo vean en la casa. Estas arterias basilares forman unas arterias pontinas. Esas son las pontinas porque ahí está justo el puente. ¿Se entiende lo que veo, no? Ahí lo pueden ver, las pontinas. O lo pueden ver ustedes también. Pero lo que más me interesa que forman junto a la occipital y las carótidas y otras, este círculo. Este círculo se llama polígono o círculo de Willis. El círculo o polígono de Willis es el encargado de irrigar, ¿qué cosa? La cavidad craneana. ¿Estamos de acuerdo? Y que si lo miráramos en un tag de verdad, esto es, ¿lo ven o no? Miren la basilar, miren las vertebrales. ¿Ven el agujero magno, no? Y eso es, fíjense, eso está ahí. ¿Lo ven? El polígono. Y del polígono salen todos los vasos hacia arriba. ¿Queda claro, chiquillos? Y eso es. Ahora, escucha que la ata. El drenaje lo dejo para después porque está desordenado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. La otra semana terminado. Ahora,